Entonces, por ahí pensar, ver cuáles son en nuestra ciudad, por lo menos más que nuestra ciudad, todo lo que es nuestra jurisdicción, ¿no? Todo lo que es lo que nosotros abarcamos, que es Colón, Villa Elisa, San José, bueno, y todos los alrededores, ¿no? Ujú, ujú. Entender que, y por ahí, a ver, me gustaría tal vez ponerte en contexto de cómo ingresan las causas por violencia acá, Ok, ¿sí? ok. Nosotros tenemos, está la fiscalía, que hacemos, la fiscalía es penal, nosotros intervenimos cuando hay un delito, y el juzgado de familia aborda las situaciones de violencia. Ujú. ¿Qué pasa? Muchas veces las cuestiones entran por, las problemáticas entran por el juzgado de familia por ser una situación de violencia. La violencia de género no siempre es un delito, ¿sí? Es decir, se aborda la problemática de violencia, por ejemplo, no sé, la violencia verbal, la violencia económica, son cuestiones que muchas veces, son tipos de violencia que muchas veces nos llevan, no están necesariamente vinculadas a un delito. Entonces lo que se hace en el juzgado de familia es abordar toda esta situación de violencia, ya sea familiar, cuando hay niños o niñas, cuando es solamente con la pareja. Todo esto es lo que va abordando el juzgado de familia con equipos técnicos, psicólogas, psiquiatras, también con el área de la mujer, con el área de la niñez, es decir, se trabaja todo en conjunto. Cuando de esa situación de violencia surge un delito, por Ujú. ejemplo, lo que nosotros tratamos, que son desobediencias, amenazas, todo que se da en contextos de violencia de género, desobediencias, amenazas, lesiones, eh, violaciones de domicilio, bueno, todo lo que tiene que ver con delitos contra la integridad sexual, ahí nosotros intervenimos, ¿sí? Esto digo como para que se entienda, digamos que los números que hay acá no siempre son los números que pueden estar, las causas que tenemos acá no son siempre las mismas que están en familia, ¿no? Claro. Hablando de violencia de género, ¿sí? Yo Ujú. siempre digo, la violencia de género es mucho más amplia, es muy amplia y nosotros tomamos determinados hechos que están vinculados necesariamente a delitos. Que incluso más hoy día esos delitos que se vinculan con la violencia de género o están muy arraigados, digamos, con cuestiones de género, por ejemplo, no sé, se me ocurre que tenemos mucho, las desobediencias a una orden judicial siempre se dan en un contexto de violencia de género, o el 99% de los casos se dan en un contexto de violencia de género, pero no están agravados, digamos, por ser, el código en sí no refiere a que si son en contexto de violencia de género tienen otra pena. Las amenazas, por ejemplo, tampoco. Las amenazas siempre son amenazas que muchas veces se dan en contexto de violencia de género, pero no se agravan por darse en esa circunstancia. Eso es una cuestión legal del legislador, digamos que en todo caso será con perspectiva de género, podrá en algún momento modificarlas, ¿no? O modificar este tipo de delitos. Ok. Lo que sí se ha modificado, y eso ha sido un avance, es las lesiones, que es cuando se dan en contexto de género, se agravan, el homicidio, cuando se dan en contexto de género, se agrava. Digo, esto, ¿no? Se va avanzando a medida que, o se trata de ir avanzando a medida que se van generando eh, nuevos reclamos, a medida que se van observando en la realidad, porque siempre la ley, siempre esto se lo digo a mis alumnos y alumnas, que la ley es como que va atrás, ¿no? De la realidad, o sea, pasan cosas en la realidad y la ley tiene que ir en definitiva modificando y adaptando eh, las circunstancias que pasan en la realidad. Es decir, cuando se empezó a hablar de la violencia de género, cuando se empezó a visibilizar la violencia de género, empiezan a modificarse las leyes, no es que se modifican las leyes y después viene la violencia de género. Esto está instaurado en la sociedad hace muchísimos años y bueno, y a raíz de eso se empieza a modificar. ¿Me explico? Sí, sí. Viste, Mica, que también lo que a mí me gustaría como desenredar un poco con vos es esto, que a veces tanto los medios como a nosotros también como ciudadanos, como ciudadanas, y me hago eco de esto, nos cuesta entender que hoy hay tipificaciones, hoy también como vos decís, la ley a veces va atrás, pero a veces
digo, el femicidio y la violencia de género en muchísimas dimensiones, de hecho está la violencia política, misógina, estamos con la violencia simbólica, mediática, digo, nos pasó el video de Shell hace unos días y pudimos denunciarlos gracias a que la justicia tiene caratulado esto, digamos, y se ha avanzado en materia legal para decir, no, no hay marcha atrás en esto, ¿no? Podemos decir que lo de Shell fue violencia simbólica y fue violencia mediática también y fue obviamente dentro de las violencias de género. Pero digo, gracias a ese avance, digo, en esto no podemos dar marcha atrás a lo conseguido en materia de acceso a la justicia y de reconocimiento de la justicia. Digo, porque a veces nos cuesta como comunidad entender que de repente no es que las feministas o los movimientos de mujeres o disidencias se pasaron tres pueblos, ¿no? Es que yo creo que esto que decís, de lo que salió en una publicidad, tiene nombre hoy. Exacto. Sí, hoy tiene nombre, entonces, digo, es violencia, tiene nombre. No es que, bueno, ay, no, esto nos parece a nosotras, digamos, que es una situación o es un mensaje violento, no. Es una violencia simbólica, es una... O qué Y esto está exagerada fue un estudiado, chiste, esto no digamos, es un ¿no? Hoy chiste, en día digamos. se ha podido avanzar en todo el estudio de la violencia y yo creo que está estudiado que eso es una violencia, ¿sí? No es que no es que se inventa o se dice, bueno, esto a nosotros nos parece que puede ser. En eso digo, no hay margen de interpretación, es violento. Bien. Listo, ¿no? Me parece a mí, es una opinión, ¿no? Bien. Y esto Sí. a raíz de que se ha estudiado y que se ha podido poner nombre a los tipos de violencia. Sí, viste, lo digo porque también la excusa a veces es que son chistes o la excusa es que dramas. Nos pasa con casos de denuncia de grooming o de acoso a menores Uh-huh. o violencia de género en las aulas, en los secundarios, en los primarios, que es Uh-huh. otra de las cuestiones que también atraviesa el departamento Colón y muchísimo. Y a veces en la minimización de la discusión, eh, que trata de politizarse entendiendo que esto es un reclamo de las feministas, digo, se está dejando de lado que acá hay nombres en la justicia para esto y que, digo, no son de ahora, son de hace un montón de años que están reconocidas, ¿no? Y que, claro que es violencia, ¿no? Que un docente acose a una menor, por más que hayan sido variadas las interpretaciones de ese diálogo, ¿no? Hay un adulto que está acosando a una menor. Listo, no lleva muchas otras interpretaciones, ¿no? Sí, y hoy día incluso más, que esto se reformó hace medianamente poco tiempo, en realidad se incluyó lo que es, por ejemplo, el acoso. Si bien no es un delito el acoso, no está incluido como delito penal, sí está incluido en la violencia de género como el acoso en sí. Nosotros puntualmente, por ejemplo, el acoso callejero es violencia y se le da trámite no puntualmente en la fiscalía, pero sí se les da trámite en otros organismos, ¿sí? Entonces, digo esto, se va abriendo el abanico de los tipos de violencia que sufrimos las mujeres y así se le puede dar también siempre algún tipo de respuesta, pero es importante esto que te decía, ¿no? Ponerle nombre, esto es acoso callejero y esto es violencia de género. Bien. Y eso está incluido en una ley. ¿Me explicó? Sí. Viste cuando te decía hoy que los casos a veces parecen lejanos, pero en el departamento Colón nos han pasado muchas cosas y nos pasan cosas todo el tiempo. Tuvimos, digo por enumerar, ¿no? Pero viste que también sucede que a veces hay buenas víctimas y otras veces hay malas víctimas y tiene que ver con la condición social de las personas, lamentablemente es así, pero digo, si denuncia a la piba de un barrio vulnerable, bueno, no es lo mismo que denuncie una piba de clase media, esto pasa, digo, porque toma mayor relevancia, lamentablemente y dolientemente sucede, pero digo, tuvimos el caso de un suicidio inducido por abuso sexual a una menor de 16 años, tuvimos la denuncia de una, digo, casos trascendentales que han marcado un antes y un después en la comunidad, como que son los casos. Tuvimos femicidio, pero digo, tuvimos un travesticidio también en la ciudad de San José. Tuvimos también una chica con un intento de femicidio por parte del hijo del novio de su mamá. Bueno, casos de abuso. Digo,
Una escalada de violencia que en números, ¿qué significa para ustedes? Entendiendo también que lamentablemente no tenemos datos oficiales por parte de otros entes gubernamentales que no sea hoy la justicia para tomar dimensión de esto. Ujú. Nosotros en Entre Ríos está por un lado, digamos, esto por ahí para los que quieran acceder y demás, está la oficina de la mujer que tiene, que depende del Superior Tribunal de Justicia, que lleva exactamente los números de toda la provincia de Entre Ríos, cantidad de femicidios, tentativas de femicidios y demás. Porque de hecho a Buenísimo. nosotros nos suelen llamar, digamos, como para ver, bueno, no sé, a veces hay algún suicidio, cómo terminó, qué pasó, todas estas cuestiones, digamos, detalles que nos preguntan sobre causas de muertes de mujeres, ¿no? Puntualmente acá nosotros en Colón, te estoy hablando, por ejemplo, de los últimos 2 meses, ¿sí? Desde el 1 de agosto a la fecha, tuvimos un total de, en cuestiones de violencia de género, en Ujú. general son 75 causas, Mm. ¿sí? Eh, Incluidos también en este caso los abusos sexuales. En general, nosotros lo digo por ahí para ordenar, entran por semana 100 denuncias aproximadamente y en promedio eh, a la fiscalía, ¿sí? Denuncias que, bueno, después se ven si qué trámite se le da a cada denuncia, ¿no? Dentro de los últimos 2 meses, como te decía, entraron 75 causas de violencia de género. Y respecto de los abusos, entran en promedio también 3 o 4 denuncias por semana, ¿sí? Denuncias, después, bueno, se reflejan esas denuncias, se pueden reflejar en diferentes causas, porque en muchas denuncias a veces se forma una causa, Mm. porque el agresor es el mismo, ¿sí? Entonces, hoy causas de este año por abuso tenemos 77 Ujú. causas que pueden ver. En esas causas pueden haber 2, 3, 4 víctimas, ¿sí? No es que por eso te quería hacer, digamos, la aclaración de que por ahí denuncia y causa lo manejamos diferente, porque, como te digo, a veces en un turno entran tantas denuncias respecto de situaciones de abuso y luego de eso se forma una sola causa. Por eso te decía, son por semana de abusos, es un promedio de 3 o 4, Ujú. que es un número altísimo, Altísimo. obviamente, porque además nosotros, esto no sé si en alguna oportunidad creo que lo expliqué, pero nosotros somos 2 fiscales auxiliares que hacemos lo que se llama la salida temprana, que es, abordamos mucho temas de violencia de género, pero tal vez más relacionado a delitos menos graves. Hablando de delitos menos graves, siempre esto lo aclaro en relación a la pena, ¿no? Porque la situación es grave, así sea una desobediencia, o sea, para la persona que lo transita o que está transitando la situación de violencia, siempre es grave, digamos, ¿no? Si ya fue a hacer una denuncia o si ya hubo alguna situación así, es como que... Pero en general nosotros somos dos fiscales auxiliares que nos ocupamos de lo que se llama salida temprana, delitos con menos pena, por así decirlo, vinculados a la violencia de género, y los agentes fiscales son los que llevan los delitos más graves, también vinculados a la violencia de género, y por eso, si nosotros estamos pensando que por semana entran 3 o 4 denuncias por abusos sexuales o por delitos contra la integridad sexual, pensá que capaz que en 15 días le llegan de 6 a 8 denuncias, ¿sí? A un fiscal. En un mes un fiscal tiene de 6 a 8 denuncias Es un montón. de abuso, o sea, es un montón. Sí, y también lo que pensaba es que este número es de las personas que llegan a denunciar, que Totalmente. reconocen que están siendo víctimas de violencia, que, bueno, todos los obstáculos que existen en el camino los pueden sortear para poder llegar a la justicia y denunciar, porque sabemos que hay muchísimos más casos que no llegan a hacer denuncia. Totalmente. Pensá que la mayoría de los abusos sexuales son intrafamiliares, entonces, bueno, es como sale la niña, el niño de ahí, si son menores de edad. Eh,
hay que hablar también de los tiempos de la víctima, cuando una víctima se siente, una persona en realidad que transitó esa situación de violencia sexual, cuándo está preparada, cuándo está lista para contarlo. Son tiempos que hay que respetar y esto me parece importante, eh, que la ley también respete esos tiempos, ¿no? Porque la ley es la que debe respetar también, decir, bueno, vos podés denunciar cuando quieras, cuando necesites, cuando puedas, cuando estés lista y se te va a escuchar igual y se te va a poder dar una respuesta igual. Eso es importante, pero también es lo que acompaña o lo que tendría que acompañar la ley, digamos, que nosotros nos amparamos en eso, en definitiva, nosotros trabajamos en base a lo que dice la ley, ¿no? Claro. Eh, Pensaba, Mica, también, porque a veces nos cuesta dimensionar por qué es importante denunciar o contar hoy también con la justicia, ¿no? Porque no es que se radica en que queda solo en una denuncia. Hoy ustedes también han formado equipo y forman equipo con diferentes organismos, con diferentes espacios de gobierno local, provincial, que Totalmente. acompañan el proceso y que de alguna manera uno lo que busca es justicia y en esa búsqueda de la justicia es recontra importante cómo se repara esa vida, ¿no? Y digo, de repente, más allá de que el rol de ustedes está, obviamente, en esa justicia, digo, también cuentan hoy con dispositivos que acompañan. Uh-huh. Es muy importante esto que decís de, por lo menos nosotros acá en Colón, por suerte lo tenemos y lo aceitamos cada vez mejor, es la comunicación, ¿no? Comunicación en lo inmediato con, por ejemplo, el área de la mujer, el área de la niñez. No sé, nos pasa con las chicas del área de la mujer de acá, que nos llaman y nos dicen, bueno, esta situación está complicada. Y Mm. capaz que ves, te vas a lo formal y a una denuncia y no tenés nada en una denuncia porque la mujer estaba mal, porque pudo contar la mitad de lo que le pasó, porque estaba en un medio que es tal vez hostil para poder contarlo. Todas las situaciones que te puedas imaginar que pueden estar ahí, entonces, bueno, ellas tienen ese como, muchas veces como ese primer contacto, entonces ahí se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, mira, vos llevas esta causa, esta denuncia, así, bueno, mira, viene muy complicada, es una situación bastante grave, bueno, y ahí tratamos de trabajarlo juntas más que nada, ¿no? Decir, bueno, qué medidas van a tomar, está yendo al área, está yendo a los talleres, no está yendo. Digo, todo esto nos sirve a nosotros como para poder también darle la respuesta que necesita Ujú, esa mujer, o esa niña en su caso, ¿no? ujú. Eh, Creo que eso se va moldando también bueno, a qué necesitan, cuál es la manera de reparar la situación que vivieron o que están viviendo o hacer cesar esa situación que están viviendo, ¿no? También es importante. Pero, o sea, como abordarlo, esto es importante. Si bien nosotros de Fiscalía no hacemos el abordaje de la violencia, nosotros lo que hacemos es, bueno, le venimos, le tomamos una declaración testimonial, vemos cuáles son los posibles delitos, vemos de encuadrarlo, de decir qué días fueron, porque en realidad es lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, dentro de la Fiscalía, decir, bueno, si yo voy a imputar un delito, tengo que decirle al imputado cuándo fue, dónde fue, en qué circunstancia, qué le dijo. O sea, nosotros tenemos que recabar la mayor cantidad de detalles de eso y tal vez no hacemos un abordaje de la violencia, que sí lo hace en otros ámbitos, pero bueno, la idea es ir comunicándonos a ver cómo vienen las situaciones y cómo podemos ayudarnos entre un organismo y otro, ¿no? Decir, bueno, che, mira, yo que estoy en la calle, yo que estoy haciendo las visitas, veo tal cosa, bueno, listo, vení, que me sirve, la traes, si tienen niños o niñas, por ejemplo, y tienen que venir a declarar, por ahí las chicas del área nos ayudan mucho en el sentido de que se vienen con ellas, las acompañan. Nada, es acompañar más que nada y que se sientan también en un ámbito que que puedan hablar tranquilas y que puedan contar qué es lo que le pasó. Sí, además como lo digo como mujer, lo digo como mamá, como comunicadora, como ciudadana, digo, pero de repente sufrir la violencia de género.
y encontrarte con que cuando vas a denunciar no son más obstáculos o hay una Ujú. revictimización o las Total. instancias te vulneran aún más, digo, estás totalmente desprotegida Ujú. y bueno, inexorablemente uno necesita sentir que está yendo a los lugares adecuados, ¿no? Que puede confiar en que la justicia va a hacer su laburo y que además el dolor seguramente se labure de un montón de lugares y no se salga y no se vaya y no se quite, digo, pero la reparación o el hecho reparador como hecho sí institucional es un montón. Sí, 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 yo creo que sí. A ver, la persona desde el momento, la mujer que transita una situación de violencia, desde el momento cero, eh, y la posibilidad que puede tener de acceder a la justicia, digamos, creo que para esto hay que trabajar y por esto hay que estudiar y nosotros todos los organismos tienen que aprender, tienen que estudiar sobre, bueno, para esto está la ley Micaela, sobre la violencia de género, sobre los ciclos de la violencia, sobre lo que es la interseccionalidad. Digo, todo esto creo que, mirá, y siempre lo digo, habría que ampliarlo mucho más al conocimiento que tienen que tener sobre la violencia de género todas las personas y decir, bueno, si viene una mujer que está en esta situación, bueno, ¿en qué situación está? Porque esto te da herramientas, te da la posibilidad de poder leer la situación de la mujer, es Mm. decir, yo me doy cuenta acá estas herramientas te da puntualmente lo que es, en términos generales digo ley Micaela porque nos instruye, digamos, sobre la violencia de género y violencia contra la mujer. Entonces, una mujer que se sienta acá y que me dice, no pasó nada, bueno, pará, y empiezo a preguntar y empezamos a ver en qué ciclo de la violencia está, en qué situación, por qué está viviendo con él, no tiene dónde ir, bueno, y ahí vas como desenredando toda la situación y te podés dar cuenta en el fondo qué es lo que pasa, ¿sí? Pero no es que yo me quedo con, no pasó nada, bueno, listo, chao. Claro. Y esto es lo que hace tener herramientas de y saber de lo que trata la violencia de género, que me parece súper importante y que creo que todas las personas en todos los ámbitos de la sociedad deberían estar concientizadas y escuchar y saber qué es la violencia de género, cuáles son los ciclos, cuáles son todo lo que implica, digamos, en general el temario, por así decirlo, de la ley Micaela, ¿no? Sí, sí. Es que volviendo al inicio y ya para cerrar, digo, Uh-huh. después, viste que uno se horroriza por, obviamente, el triple femicidio de esta Uh-huh. semana, pero en realidad hay microviolencias cotidianas en nuestras comunidades, hay hechos en nuestras comunidades que tal vez no tienen esa escala de un triple femicidio, Uh-huh. pero que si no se frenan, si no hay una formación en perspectiva de género, si no hay ESI, si no hay una comunicación abierta de las instituciones y de los entes gubernamentales, no queremos llegar a un triple femicidio, pero Total. nosotros atravesamos situaciones de violencia sumamente preocupantes también como comunidad. Sí, de hecho acá en Colón este año se hizo el juicio por jurado de Galeano, era el homicida, el femicida. Bueno, creo que, no sé si fue en 2021, que fueron dos femicidios con mujeres prendidas a fuego en el Ujú. plazo de, ya te digo, 3 meses, creo que habían pasado de uno y otro. Digo, tenemos situaciones muy violentas, muy complejas, eh, y hemos tenido femicidios muy violentos. Mm. El de, el de Grispi también, que Sí. fue anterior, y otro anterior que tuvimos en Villa Elisa, pero digo esto, ahí se puede ver, digamos, la violencia desplegada y como decís vos, que se llegan a estas situaciones. También lo que referiste de la ESI, nosotros esto lo observamos acá en la Fiscalía, de que con la ESI se habilita muchísimo a los niños y niñas a poder contar situaciones de abuso. Eso es una realidad, digamos.
esto ha sido así, esto es así, que surgen situaciones y de maestras y seños que también leen, ¿no? la situación, leen a esos niños, a esas niñas y saben que si los ven angustiados les pasa algo, que en el marco de esta ESI, nada, pueden hablar. Y Mm, eso es un montón, es un sí. montón. Muchas veces el primer relato lo hacen en la escuela, con seños obviamente que se sienten cómodas, con situaciones que les da comodidad y que decir, bueno, se puede hablar de esto, no es tan tabú. O sea, me parece fundamental eso, ¿no? De que puedan hablar más abiertamente eh, de estas situaciones que les pueden llegar a pasar, que está mal, que está bien, que se cuenta, que no se cuenta, que de algún modo se puedan sentir en un ámbito protegido o protegidas esas niñas o niños que van a contar eso. Eh, y bueno, nada, pensar esto también lo que decías vos, de este triple femicidio, en decir, bueno, cuestionarnos también nosotros un poco como sociedad, decir, no ir a cuestionar por qué esas niñas estaban prostituyéndose, sino decir, sí, ¿por qué? O sea, pero pensarlo desde otro lado, ¿no? Porque la mamá lo dejó, o porque ella o el papá lo dejó, o porque ellas se estaban prostituyendo. O sea, no caerle así, sino pensar en nosotros como sociedad, como Estado, y decir, ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿No? Preguntarnos, empezar a cuestionarnos, empezar a que estas cuestiones nos atraviesen a todos, o sea, a toda la sociedad que nos atraviese, porque no puede atravesar estas cuestiones solamente a algunas personas que piensan de determinada manera y si no lo pensás así, no, pero porque sos o no sos feminista, no, esto va mucho más allá, esto va en decir, esto es muy grave, es decir, ¿por qué pensar en este concepto que yo te decía hoy temprano de la interseccionalidad, es decir, niñas, o sea, triplemente vulnerables, son niñas, son pobres y son mujeres, ¿no? Sí. Esto hace que muchas veces que tengamos que pensar y que tengamos que cuestionarnos por qué. O sea, ¿por qué una niña de 15 años está ejerciendo la prostitución? Totalmente. La pregunta Pensarlo esa desde es esos buenísima. lugares, ¿no? Desde la Sí, vulnerabilidad y no decir, digo, y no me entra en la cabeza el por qué le echarías la culpa, o sea, o por qué esto que decías hoy, las víctimas buenas y las víctimas digo, ¿por qué le echarían la culpa? ¿O por qué hay diferentes tipos de víctimas? ¿O por qué nosotros podemos encasillar a diferentes tipos de víctimas? ¿Si eran buenas, si eran malas? ¿O qué me sirve a mí para decir, bueno, esa víctima es de una manera o es de otra? Eso es tremendo. Nosotros tenemos que superar eso, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar y como sociedad, ¿no? Como reflexión. A mí sí, a mí me me, interpela mucho estas cuestiones así, totalmente. ¿eh? Para mí que la justicia logre estar a la altura de las circunstancias para atender y para lograr reparar al menos lo que sucede es fundamental. Y que no sea un espacio hostil, ¿no? Porque a veces existe Sí, esta idea, como decía hoy, que es un espacio que me va a vulnerar aún más y no quiero y me niego y no vale la pena y después no va a pasar nada y eso va a quedar en la sí, nada. Digo, desmitificar esto para mí es sí. fundamental. Es Y que fundamental porque tengan la información. sí, O porque es sea, un acto siempre para mí la reparador. información que vos le puedes dar a una víctima, a una persona que ha transitado una situación de violencia, de abuso, lo que sea, es fundamental. Decirle, mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto, puede pasar lo otro. O sea, y ahí ellas también que tengan la posibilidad de decidir, que tengan la posibilidad de preguntar. Yo cada vez que vienen les explico el trámite, cómo es el trámite, qué es lo que va a pasar, en la medida en que me pueden entender, obviamente, y en la medida que ellas, la idea es que se queden sin dudas, les vuelvo a preguntar si tienen dudas. Nosotros hoy día también estamos en cuestiones de abuso, en determinados casos explicar lo que se ha resuelto en el fallo y la RAS, que en definitiva la Corte Suprema de Justicia nada, lo termina absolviendo y la RAS por los delitos de abuso sexual, por prescripción, básicamente. Y Mm. bueno, hoy el tema de la prescripción es un gran tema, es enorme. Entonces, bueno, nosotros tenemos que explicar un montón de cosas que pueden pasar, ¿sí? Tal cual. Porque pueden pasar. Tal cual.
Mica, muchas gracias por el diálogo. Te mando un abrazo No, por favor. grande y un Gracias a placer ti. como siempre que podamos charlar.